Hola, ¿cómo están? Estoy aquí, Facebook Man, deseándoles como no, un excelente día, también un excelente mes de diciembre. Ya se acerca la Navidad, ¡vamos! Antes de comenzar, quiero recordar que por favor se suscriban a este canal, le den a la campanita de notificaciones y que le den me gusta al video para así poder llegar a muchas y más personas. Antes de comenzar, también vamos a pasar con los saludos del video y ya de una vez más, comencemos con el fanfic. Adiós, chao. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Ezequiel V, a Giovanni Moreno, y a ¿Cuál? Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Enlotre con sistema Harry Potter autor. Esmirey 29. Capítulo 146. Consejo Blanco. El Mayorn y el árbol blanco ahora estaban en plena floración, sus flores liberaban una fragancia que flotaba por todo el recinto del castillo. El aroma de las flores doradas de Mayorn era como el calor de la luz del sol, reconfortante y suave, envolviendo el cuerpo en un calor agradable. Las flores del árbol blanco llevaban una fragancia fresca y aireada, ligera pero vigorizante, como si una brisa fresca de las nieves hubiera tocado el alma. Los ojos de Silas se iluminaron. La fragancia de las flores del árbol blanco claramente tenía un efecto fortalecedor sobre la mente. Gracias, Lady Galadriel. Gracias, Lord Elrond, dijo Silas con sinceridad. Sin ti, quién sabe cuánto tiempo podrían haber tardado estos dos árboles en florecer. Sabía bien que, aunque los árboles gemelos habían sido cultivados con gran cuidado desde su plantación, todavía eran jóvenes. Carecían del poder profundo y del crecimiento lento de los árboles que habían permanecido en pie durante siglos. Era la diferencia entre una hierba de montaña que había crecido silvestre durante décadas y una cultivada rápidamente en un jardín cuidado, ambas hermosas, pero muy diferentes en potencia. Ahora, con el poder de los anillos élficos, Galadriel y Elrond habían repuesto esa base faltante, tejiendo siglos de fuerza en las raíces en momentos. Los dos señores elfos aceptaron el agradecimiento de Silas con tranquila gracia, luego tomaron asiento una vez más en el patio iluminado por la luna. De lejos llegaba el débil eco de la música y las risas del gran salón, pero aquí, entre los árboles gemelos, el mundo se sentía quieto y separado, un bolsillo de paz donde la luz de la luna se mezclaba con el resplandor dorado y plateado de las flores. Dime, Silas, dijo Elrond por fin, ¿cuáles son tus planes para el futuro? ¿Planes? Silas parpadeó, tomado por sorpresa. ¿Tiene alguna sugerencia en mente, Lord Elrond? La expresión de Elrond se volvió más formal. En verdad, vinimos esta noche con un propósito, invitarte a unirte al Consejo Blanco. ¿Aceptarías tal oferta? Silas se quedó mirando, sorprendido. ¿El Consejo Blanco? No esperaba la invitación. Su mirada se desplazó hacia Galadriel a su lado. Se sentó tranquila y serena, como si la decisión ya estuviera tomada. Seguramente, dijo Silas lentamente, unirse al Consejo Blanco requeriría el acuerdo de todos sus miembros. ¿Gandalf sabe de esto? Y. ¿Saruman? Él es el jefe del consejo, ¿no sería necesaria su aprobación? Fue una sugerencia de Mithrandir desde el principio, respondió Galadriel. Él cree que has prestado un gran servicio en la lucha contra Sauron, y que posees tanto la voluntad como la fuerza para continuar esa lucha. Elrond y yo somos de la misma opinión. Gandalf, me das demasiado crédito, dijo Silas, un poco humillado. El Consejo Blanco estaba formado por figuras de inmensa sabiduría y poder, seres que habían caminado por el mundo durante miles de años. ¿No fue un gran honor invitar a alguien tan joven? Silas pensó brevemente, pero la voz de Galadriel no dejó lugar a dudas. No necesitas ser tan modesto, dijo, con la mirada fija en él. Tú y yo expulsamos a Sauron de Dol Guldur. Más tarde, sometió al dragón Smaug. Lideraste la victoria en la batalla de los 5 ejércitos y derrotaste a 2 generaciones de reyes orcos. Tales hechos no tienen parangón en estos días. El Consejo Blanco fue fundado para oponerse a Sauron y sus sirvientes.
Tu invitación es una decisión conjunta mía, del Rond y de Mitrandir. Se levantó de su asiento y caminó hasta el borde del pabellón, mirando hacia las montañas iluminadas por la luna. En cuanto a Saruman, dejó de ser el líder del Consejo Blanco el día que se alejó de la luz. Aunque su nombre no ha sido eliminado formalmente de las listas, para evitar disturbios entre los pueblos libres, su caída está fuera de discusión. Las cejas de Silas se levantaron. Entonces, ¿has encontrado pruebas de su traición? Hasta ahora, sus propias sospechas provenían de visiones y profecías, no de pruebas sólidas. Galadriel asintió, su rostro era una mezcla de decepción y fría resolución. Mitrandir fue a Isengard con pretextos. Para alejar a Saruman y evitar sospechas, envié un mensaje que lo atrajo desde Orthanc, dándole a Mitrandir la oportunidad de registrar su torre. Su voz se endureció. En su laboratorio, Mitrandir encontró un palantir, su vista oscurecida por el toque de Sauron y los esquemas para forjar un anillo de poder. Silas se sorprendió. ¿Tan pronto? Había creído que los tratos de Saruman con Sauron no comenzarían hasta después de los eventos en Dol Guldur. Pero en menos de un año, los dos se habían encontrado. ¿Qué harás ahora, mi señora?, preguntó. Hasta que estemos seguros de que podemos contenerlo, no podemos actuar, dijo Elrond con gravedad. Las defensas de Orthanc son formidables, su fortaleza es casi imposible de romper. Si fallábamos, Saruman echaría su suerte completamente con Sauron. Desde Isengard, podría asfixiar el camino entre el norte y el sur y, con Mordor presionando desde el este, los reinos de Gondor y Rohan quedarían atrapados en un vicio mortal. Por lo tanto, continuó Elrond, debemos mantenerlo desprevenido, fortalecer a Gondor y Rohan, y preparar al Consejo Blanco para un ataque coordinado cuando sea el momento adecuado. ¿Por qué no atraerlo y llevarlo juntos?, Silas sugirió. Galadriel negó con la cabeza. La última vez que lo saqué de Orthanc, su sospecha creció. No lo subestimes, Silas, a los ojos de Saruman, la más pequeña chispa de rareza arde como un faro en la oscuridad. Y, sobre todo, no estamos seguros de poder retenerlo. Incluso si tú, Elrond y Gandalf unen fuerzas. Saruman es el más poderoso de los Istari, respondió. Su personal por sí solo tiene un gran poder. Si desea irse, ninguno de nosotros podría cerrarle el camino. Silas asintió lentamente. De hecho, Saruman era un Maya, un ser de origen casi divino. Habría sido extraño si pudiera ser superado fácilmente. Galadriel se volvió hacia él, sus ojos buscando los de él. Ahora, al meollo del asunto. ¿Te unirás al Consejo Blanco y estarás con nosotros contra la oscuridad? La mirada de Elrond tenía la misma pregunta. Silas sonrió levemente. No puedo pensar en una sola razón para negarme. El Consejo Blanco era una alianza secreta de las mentes más grandes de la Tierra Media, líderes, sabios y maestros de su oficio. Cada miembro era una figura de influencia y poder, que daba forma al curso de la historia por derecho propio. Para Silas, unirse a una empresa de este tipo trajo claras ventajas. El declive habría sido impensable. Al escuchar su aceptación, el rostro de Galadriel se iluminó con una sonrisa tan radiante que por un momento pareció eclipsar la luz de la luna. La expresión del Elrond se suavizó en una calidez genuina. Bienvenido, Silas, dijo. Una vez que se completaron las formalidades, Elrond comenzó a describir la composición del consejo. Para sorpresa de Silas, su membresía se extendió más allá de los nombres que había esperado, Gandalf, Galadriel, Elrond y Saruman, para incluir a Celeborn de Lórien y Círdan, señor de los puertos grises. Con Silas, ahora eran 7, aunque con la expulsión secreta de Saruman, el recuento se mantuvo en 6. El propósito del consejo era claro. Oponerse a Sauron, detener la propagación de su sombra y preservar la paz en la Tierra Media. La membresía también venía con privilegios. Silas ahora tendría acceso a inteligencia crítica de todas las tierras, obtendría una visión más profunda de las corrientes políticas y militares de la Tierra Media y, quizás lo más atractivo de todo, disfrutaría de acceso sin restricciones a la legendaria biblioteca de Rivendell. La tradición antigua, la historia de la creación del mundo, el poder y las leyes de los Valar y las artes mágicas perdidas hace mucho tiempo serían suyas para estudiar. Después de extender la invitación, Galadriel y Elrond no se demoraron. Partieron a través de la Red Floo, regresando a Lothlórien y Rivendell. Arwen, Elrohir y Elladan, sin embargo, optaron por quedarse, ansiosos por estudiar magia bajo la guía de Silas. El banquete continuó hasta la medianoche.
Los aldeanos de Oxmeade finalmente descendieron de la montaña, charlando con entusiasmo sobre la elegancia de los elfos visitantes y la corona iluminada por las estrellas en la frente de su señor. Los enanos, mientras tanto, no mostraban signos de sueño. Permanecieron en el pasillo, bebiendo mucho e intercambiando chistes obscenos que hicieron reír a sus compañeros a carcajadas. El alcalde Graeme y Buttercup fueron llevados a las habitaciones de invitados por Edward, el mayordomo del castillo. Silas se retiró a la torre con Bilbo, los tres hermanos elfos, Legolas y Beorn. Bardo, preocupado por sus hijos, regresó a casa a través de la chimenea. A la mañana siguiente, llegó el momento de que los enanos partieran. Antes de partir, Silas se paró ante los 1000 artesanos que habían trabajado durante meses para levantar la gran fortaleza. Su voz era tranquila pero se transmitía sin esfuerzo por el patio. Gracias, dijo, por construir este castillo para mí. Su trabajo durante estos últimos meses ha sido nada menos que magistral. Antes de que te vayas, deseo darte un regalo como muestra de mi gratitud. Los enanos intercambiaron miradas, sorprendidos. Habían venido con órdenes de construir la fortaleza, y nadie había esperado una recompensa personal. La curiosidad se agitó entre ellos mientras esperaban. Silas sacó su varita y, con un movimiento rápido, 1000 monedas de oro salieron de una bolsa a su lado. Tintineaban en el aire, cada uno cayendo limpiamente en una mano que esperaba. Los enanos miraron las monedas, luego unos a otros, con expresiones perplejas. ¿Una sola moneda de oro? ¿Eso fue todo? Antes de que los enanos pudieran sospechar, Silas explicó rápidamente. He colocado un hechizo en las monedas de oro que tienes. Si alguien con malas intenciones se acerca, la moneda se calentará en advertencia. Es solo una pequeña muestra, pero espero que te resulte útil. Los enanos parpadearon sorprendidos, dando la vuelta a las monedas en sus manos con una mezcla de curiosidad y duda. Un enano ingenioso entrecerró los ojos, miró al compañero calvo que tenía a su lado y se acercó sigilosamente con una sonrisa traviesa. El enano calvo gritó de repente, levantándose bruscamente. ¡Oí! Se está calentando. Se dio la vuelta bruscamente, justo a tiempo para atrapar a su sonriente compañero acercándose. Arpista. ¿Y qué estabas a punto de hacer exactamente? Harper se rió entre dientes, rascándose la nuca. Nada, solo pensé en sacar un cabello o dos de esa cabeza brillante tuya para ver si la moneda funcionaba. Bueno, funciona. El enano calvo se retiró apresuradamente, ambas manos volando protectoramente hacia los pocos cabellos preciosos que aún coronaban su cabeza. Las risas se extendieron por las filas, y pronto más enanos comenzaron a probar el encantamiento en sus compañeros. Sin falta, cada intento desencadenó una oleada cálida de la moneda, lo que demuestra su confiabilidad. Balin, observando la escena, pesó la moneda en la palma de su mano como si hubiera ganado sustancia. Mirando hacia arriba, se encontró con la mirada de Silas. Esto no es una mera baratija, Silas. En el momento adecuado, podría ser un salvavidas. Silas sonrió y apartó el pensamiento. Una cosa pequeña. Trabajaste duro para construir mi castillo, difícilmente puedo despedirte sin agradecerte. En verdad, encantar las monedas había requerido poco esfuerzo. Era una simple aplicación de la alquimia. Ahora, continuó, para tu segundo regalo. Este es para que usted, maestro Balin, lo mantenga en confianza. De entre sus túnicas, Silas sacó una jarra de vino de plata, pulida hasta obtener un brillo, y la colocó en las manos de Balin. Balin levantó una ceja. A primera vista, era un recipiente simple, pero después de las monedas, dudaba que fuera ordinario. ¿Qué tiene de especial esto, Silas? Es otro de mis trabajos alquímicos, dijo Silas sin ceremonia. Vierte agua en él, y se convertirá en vino bueno. Los ojos de Balin se iluminaron como si acabaran de recibir la piedra del arca. ¿Verdaderamente? Silas asintió. Sin dudarlo un segundo, Balin se apresuró a la fuente cercana y llenó la jarra. En el momento en que el agua tocó su interior encantado, una fragancia rica y embriagadora comenzó a elevarse, el aroma inconfundible del vino magistralmente elaborado. Comentario 16. Votar 2 restantes. Capítulo 147. Profesor. Los enanos finalmente se fueron con los regalos de Silas. Los 1000 artesanos enanos regresaron al espacio de la caja como habían venido, y fueron llevados por Balin a través de la red Flu hasta Dale, y luego regresaron a Lonel y Montam. De los 2 regalos, los enanos preferían la jarra de plata que podía producir vino fino.
Este regalo mágico incluso se convirtió en un testimonio de la amistad entre Lonely Mountain y Hogwarts, y se convirtió en un elemento indispensable en cada banquete celebrado en Lonely Mountain. Cuando los enanos se fueron, el castillo de Hogwarts se quedó en silencio al instante. En cuanto al alcalde Graeme de Bree y Barliman, regresaron directamente a Bree a través de la chimenea al día siguiente del banquete, dejando solo a los cocheros y milicianos que los siguieron por el mismo camino. En el enorme castillo, solo quedaban Silas, los 3 hermanos elfos, Legolas, Beorn, Bilbo, el mayordomo Edward y el jefe de la aldea Luke que subía a la montaña para informar cada pocos días. La construcción del castillo se completó, pero el trabajo de Silas acababa de comenzar. El castillo de Hogwarts de hoy es solo una formalidad y no se puede comparar con el colegio Hogwarts de magia y hechicería en el mundo mágico. Sin mencionar que las escaleras móviles y los bloques de armadura móviles no aparecieron, incluso el castillo en sí necesitaba ser aplicado con runas alquímicas para mejorar la resistencia del castillo a los ataques con hechizos. Además, Silas también prometió enseñar magia a Arwen y a otros. Silas simplemente reunió a los que tenían varitas mágicas y les enseñó a todos a la vez. Dentro de la torre, Silas reservó una habitación como aula. Se paró en el escenario como profesor de magia. Sentados abajo había 5 estudiantes. Arwen, Elrohir, Eladan, Legolas y Beorn. Bajo las miradas expectantes de los 5, Silas sacó una copia de Estantar de Spells Elementary y golpeó ligeramente el libro con su varita. El libro se copió rápidamente en 5 copias y voló a las manos de todos. Esta es la guía para principiantes sobre hechizos. Contiene algunos hechizos y principios básicos. Sirve como guía para principiantes. Todos, por favor, echen un vistazo. Elrohir miró el nombre en la portada del libro e inmediatamente miró hacia arriba con curiosidad y preguntó: Silas, este es el nivel básico de los hechizos estándar. ¿También hay niveles intermedios y avanzados? Silas negó con la cabeza. Estás equivocado, Elrohir. Después del nivel básico de hechizos estándar, hay niveles 2, 3, 4, etc. La dificultad de los hechizos aumentará gradualmente. Y recuerda llamarme profesor durante la clase. Está bien, profesor Silas. Elrohir gritó obedientemente. Silas asintió con satisfacción. Nunca pensó que algún día se convertiría en profesor. Al mirar a los estudiantes por debajo cuya edad promedio era de más de 1000 años, Silas sintió que la experiencia fue bastante importante. El proceso de enseñanza posterior también lo hizo sentir muy cómodo. Los elfos parecen haber nacido para la magia, y son muy inteligentes y agudos. Básicamente, podían comprender la magia rápidamente y entenderla después de que se les enseñara una vez. Ver a Arwen liberar fácilmente el efecto de la luz sagrada con el encantamiento Lumos, e incluso hacer que la bola de luz flote libremente lejos de la varita. Elrohir y Eladan usan el encantamiento de levitación para hacer que 2 mesas floten hacia arriba y hacia abajo. Legolas lanzó un hechizo de llama y controló fácilmente la temperatura del fuego. Silas solo pudo suspirar que sus alumnos eran tan sobresalientes que parecía inútil como maestro. Pero cuando volvió a mirar a Beorn, los ojos de Silas instantáneamente se volvieron más amables. Mira, finalmente había un estudiante que podía demostrar su valor como maestro. El talento mágico de Beorn era realmente muy bueno, pero en comparación con los elfos, especialmente los que tenían al menos 500 años, parecía un poco ordinario. En los días siguientes, Silas enseñó hechizos a los elfos y a Beorn y comenzó a tallar runas en las paredes del castillo. Estas runas contenían poderes mágicos como solidez, impermeabilización e ignifugación, lo que permitió que el castillo se mantuviera en pie durante miles de años sin colapsar. El castillo era vasto y casi todos los ladrillos estaban grabados con runas. Esta tarea monumental fue nada menos que construir el castillo en sí. Silas, naturalmente, no tenía intención de hacerlo todo solo. Reclutó directamente a Elrohir y a los demás para el servicio, e incluso Arwen no se salvó. Las runas de cada ladrillo eran similares, así que después de que Silas diseñara los patrones, se los enseñó a Elrohir y al resto, haciéndoles compartir la carga de trabajo y grabar runas en cada pared de ladrillos del castillo. Lo llamó una oportunidad perfecta para probar su progreso de aprendizaje mágico, diciéndolo con una expresión perfectamente justa. En verdad, Silas había considerado esto antes, cuando el castillo aún se estaba construyendo, quería que los enanos se encargaran de la talla de runas. Sin embargo, grabar runas requería poder mágico. Sin él, las marcas no eran más que decoración. Así que solo podía abandonar con pesar la idea de reclutar a los enanos para esta parte del trabajo. Arwen y los demás no se quejaron.
Para ellos, la mayor recompensa fue aprender magia del propio Silas. Sin mencionar que ahora estaban adquiriendo un conocimiento de runas que nunca antes habían visto, esta era una oportunidad invaluable. Silas fue generoso con su enseñanza. Dividió los hechizos en el libro de hechizos en niveles estándar del 1 al 7, reteniendo solo unos pocos que se inclinaban hacia la magia oscura. El resto lo colocó en la biblioteca, abierta para su estudio. Incluso les enseñó Patronus Charm. Sin embargo, ya sea porque los elfos eran naturalmente tranquilos y serenos, su progreso con un encanto que requería intensas emociones felices era lento, solo podían producir unas pocas hebras de niebla plateada. Beorn, por otro lado, los superó esta vez. Después de un mes de práctica, conjuró con éxito un Patronus en forma de oso gigante. Los elfos no se molestaron, adoptando una visión tranquila. Si viene, viene. Si no, que así sea en verdad, las emociones extremas no eran adecuadas para los elfos. El dolor profundo podía ser fatal, debilitándolos hasta el punto de la muerte, por lo que a lo largo de los siglos habían cultivado hábitos de moderación y desapego. Pasó un año en un abrir y cerrar de ojos. Las runas ahora adornaban cada ladrillo del castillo. Las densas marcas formaron un círculo mágico invisible, haciendo que toda la estructura pareciera viva. Para los agudos sentidos de los elfos, cada piedra parecía respirar, ya no fría y sin vida como antes. Al mismo tiempo, en los pasillos del castillo, había armaduras que podían moverse y patrullar por sí mismas. Sostenían armas y permanecían en silencio en rincones sombríos. Para los que no lo sabían, parecían meras exhibiciones. Pero si entraban enemigos, se transformarían en incansables máquinas de guerra. Se trataba de guardias de armadura alquímica fabricados por Silas, 108 en total, distribuidos por todo el castillo, encargados de su defensa. Además, muchas estatuas altas de piedra se encontraban en los pasillos, incluidas 1000 estatuas enanas talladas por maestros artesanos enanos. Para agradecerles su trabajo, Silas pidió a cada artesano que tallara una estatua de sí mismo y la dejara en el castillo para que las generaciones futuras la admiraran. Los artesanos enanos se enorgullecían de su trabajo, cada uno esforzándose por tallar su propia imagen como alto, majestuoso y digno de admiración. Una vez que las estatuas estuvieron completas, Silas las grabó con runas protectoras y las imbuyó de magia. En circunstancias normales permanecerían inmóviles, pero en tiempos de peligro, podrían despertar, guardianes de piedra listos para defender el castillo. También aplicó su habilidad en alquimia para fortificar los encantamientos en las torres y escaleras. Las torres ahora podían moverse lateralmente por su propia voluntad, y las escaleras no eran simplemente escaleras, podían ascender como seres vivos, llevando a sus ocupantes hacia arriba. Pisa sobre ellos y te llevarán a niveles más altos en un abrir y cerrar de ojos. Un ascensor mágico, como le gustaba llamarlo a Silas. Por fin, el trabajo estaba hecho. Un castillo de magia y piedra ahora se alzaba orgulloso en la altura. Para los elfos, un año no era más que el espacio entre dos caídas de hojas otoñales, apenas sentido. Pero para Silas, esta había sido la empresa más larga de su vida, un año completo dedicado a su creación. Bajo los imponentes árboles dorados y plateados, una alfombra de hojas brillantes yacía espesa sobre el suelo. Bajo su bendición, los jardines prosperaron, llenos de flores que Silas había trasplantado del herbario de su torre. Flores doradas en forma de campana que nunca se marchitaban. Espino de nieve con vastos pétalos blancos. La brillante estrella Sunstar. Y las raras flores de Enpo de 8 tonos, cuyos colores cambian a la luz. Junto al gran Majorn, se acercó una esbelta doncella elfa, su voz como una brisa matutina. Torondo. Baja a comer. Gritó, melódica y cálida. En lo alto de las ramas, una elegante casa en el árbol y plataformas aireadas se tejían en las ramas del Majorn, al igual que las viviendas de Lothlórien. Una escalera de caracol blanca enrollaba el colosal tronco, uniendo las plataformas a una elevada percha donde descansaba un vasto nido. Desde el interior del nido, una joven águila gigante se asomó, sus ojos dorados brillaron al verla. Con un grito de alegría, Torondo saltó desde el borde, batiendo torpemente las alas mientras se deslizaba hacia abajo. Sus plumas aún no habían crecido por completo, y su vuelo fue incómodo, hasta que, a mitad del descenso, perdió el equilibrio por completo y cayó de cabeza. La elfa levantó su varita, lanzando un hechizo ligero como una pluma para detener su caída, guiándolo suavemente hacia el suelo. El aguilucho dejó escapar un arrullo suave y avergonzado, metiendo la cabeza debajo de un ala. Ella se arrodilló a su lado, acariciando las suaves plumas de su cuello.
Lo hiciste bien, Torondo dijo amablemente. Sigue practicando. Cuando tus alas sean más fuertes, volarás. Él la miró con un chirrido dudoso. Es verdad, le aseguró. Un día, todo el cielo será tuyo. De su cartera, sacó un pequeño paquete envuelto en hojas de Mallorn. Mira, te he traído un regalo. Lembas frescas. Te ayudará a crecer más rápido. ¿Lo quieres? Los ojos de Torondo se iluminaron y frotó su cabeza cariñosamente contra su hombro. Ella se rió suavemente, desenvolviendo el paquete para revelar una oblea dorada parecida a un pastel. Rompiéndolo por la mitad, ella le ofreció un pedazo. El aguilucho se lo tragó de un solo trago, luego se dio cuenta de que ni siquiera había saboreado el sabor. Miró la mitad restante con ojos esperanzados y suplicantes. No esta vez, reprendió suavemente. Lembas se está llenando, ya has tenido suficiente durante varios días. Más y estarías demasiado lleno para volar. El joven águila la acarició, emitiendo sonidos suaves y persuasivos hasta que finalmente suspiró derrotada. Está bien, Arwen cedió con una sonrisa, rompiendo otro pequeño trozo. Pero solo un poco más, sin excederse. El aguilucho movió la cabeza con entusiasmo, luego abrió el pico para aceptar a los lembas, saboreando el bocado como si fuera el mejor manjar de toda la Tierra Media. Arwen, lo estás malcriando, dijo una voz desde la puerta del jardín. Silas entró, con los ojos brillantes, aunque su tono contenía un reproche burlón. Lembas requiere habilidad y paciencia para hacerlo. Darle de comer es como regalar una joya invaluable a alguien que no sabe su valor. Gugú. Ante eso, Torondo esponjaba sus plumas con indignación, dejando escapar una serie de gritos agudos y ofendidos. Comentario 10. Votar 2 restantes. Capítulo 148. 148. Te digo una cosa y te enojas. Silas miró al aguilucho, ahora más alto que él, y le dio una palmadita divertida en la cabeza. Escuché de Edward que has estado fuera de tu fe últimamente. Resulta que has estado escabulléndote comidas extra de Arwen. Ante eso, la mirada de Torondor se deslizó, su postura se encogió como un niño atrapado con las manos en la masa. Desde que Silas había trasladado el nido de la torre a las ramas del árbol maurón, el gran pájaro se había encariñado con Arwen, que a menudo se quedaba en la casa del árbol. Y si se le daba a elegir, Torondor prefería la comida preparada por un elfo a la carne seca. Vamos, Silas, dijo Arwen suavemente, acariciando las plumas de Torondor con una sonrisa cariñosa. Todavía es joven y Lembas le hace bien. Es rico en energía, que necesita mientras crece. Bueno, si ambas partes estuvieran contentas, ¿qué podría decir Silas? Solo vio al aguilucho acariciar más cerca de Arwen, sintiendo una extraña punzada de envidia. A un hombre, al parecer, le iba peor que a un pájaro. Ni siquiera había tenido el placer de probar lembas últimamente, pero allí estaba Torondor comiéndolo como un regalo diario. Arwen, ¿te importaría visitar el reino de los bosques? Silas preguntó de repente. Sus cejas se levantaron con sorpresa. ¿Vas al reino del bosque? Silas asintió. ¿Escuchaste sobre la invasión de arañas gigantes, no? Están planeando un contraataque para expulsarlos del bosque negro. Legolas regresa para unirse a la pelea y me ha invitado a acompañarlo. He aceptado. Entonces iré yo también, dijo sin dudarlo. Nunca he visitado otro reino élfico aparte de Rivendell y Lorien. Excelente. Saldremos mañana. Junto a ellos, Torondor dejó escapar un arrullo insistente, como si dijera que también tenía la intención de ir. ¿Tú? Silas puso los ojos en blanco. Ni siquiera puedes volar todavía. En el bosque negro no serías más que un bocadillo para las arañas. El aguilucho le dio la espalda con un resoplido, luego miró a Arwen en busca de simpatía. Pero ella negó con la cabeza. No, Torondor. Todavía eres demasiado joven para tales batallas. Espéranos aquí, y cuando regresemos, te haré los pasteles de nueces malva de Lorien. Esa promesa suavizó su mal humor, aunque después de un poco de regateo, extrajo un suministro adicional de lembas para un mes antes de establecerse por completo. Desde un costado, Silas negó con la cabeza. La pequeña criatura que una vez había estado a punto de ser expulsada por sus parientes ahora estaba completamente mimada. A la mañana siguiente, Silas partió con Arwen, Legolas, el Rohirrim y el Adam con destino al Bosque Negro. Beorn hacía tiempo que había regresado al valle de Anduin para cuidar sus rebaños. Cuando se fueron, Silas llevaba una maleta cuyo contenido nadie preguntó y que no se ofreció a explicar. A través de la chimenea, entraron uno por uno en los grandes salones del reino del bosque. Thranduil los esperaba en la sala del trono.
Bienvenido al reino de los bosques, señor de Amonsl. El rey elfo descendió de su trono con los brazos abiertos, abrazando a Silas, y luego volviéndose para saludar calurosamente a Elrohir, Elladan y Arwen. Y, por supuesto, mis queridos parientes, añadió con una sonrisa. Vestido con una armadura de batalla ornamentada, Thranduil irradiaba la autoridad equilibrada de un gobernante y el filo agudo de un guerrero a punto de marchar a la guerra. Su Majestad Thranduil, ha pasado demasiado tiempo desde nuestra última reunión. Nunca te agradecí adecuadamente por tu regalo. Silas inclinó la cabeza a modo de saludo, llamando la atención sobre el broche de gemas blancas clavado en su pecho. El broche, tallado en un raro zafiro blanco, llevaba las bendiciones de los elfos del bosque. Permitía a su portador comunicarse en secreto con las voces del bosque y ofrecía al portador su protección. Silas se había asegurado de usarlo en este viaje. Una leve sonrisa tocó los labios de Thranduil cuando su mirada se posó en el broche. Asintió dignamente. Si te agrada, ese es todo el agradecimiento que necesito. Al contrario, respondió Silas cálidamente. Debo agradecerle por la guía que le ha dado a Legolas. Se ha vuelto más fuerte desde la última vez que lo vi, más seguro de sí mismo. La expresión de Thranduil se suavizó cuando sus ojos se posaron en su hijo. El orgullo allí era inconfundible. En un abrir y cerrar de ojos, el rey elfo también notó el leve rastro de magia que se aferraba a Legolas, magia que reconoció como proveniente del propio Silas. No era poca cosa. En la Tierra Media, el conocimiento mágico se guardaba celosamente, confiado a unos pocos preciosos. Que Silas hubiera compartido tal sabiduría libremente era un regalo que Thranduil no olvidaría. Los engendros de Ungoliant se inquietan, dijo Thranduil con gravedad. Han sentido que algo anda mal y están llamando a aliados del bosque del sur. Si no atacamos rápidamente, reunirán sus fuerzas. Debemos destruirlos antes de que tengan la oportunidad. Entonces déjame luchar a tu lado. Dijo Legolas sin dudarlo. Thranduil no lo rechazó, pero su mirada se volvió en tono de disculpa hacia Silas y los tres hermanos elfos, Elrohir, Elladan y Arwen. No puedo recibirte adecuadamente hoy. Cuando el bosque esté libre de corrupción, celebraré una fiesta en tu honor. Silas negó con la cabeza con una pequeña sonrisa. Su Majestad, vinimos por invitación de Legolas y estamos aquí para ayudar. Si cabalgas a la guerra, cabalgamos contigo. Los demás asintieron con la cabeza, sus ojos brillaban con resolución. Thranduil aceptó su ayuda con gusto. Tenía la intención de rastrear hasta el último nido de arañas gigantes del bosque negro y con Silas y los demás a su lado, sus posibilidades de éxito solo crecieron. Pronto, la clara llamada de un cuerno resonó en el bosque, convocando a los guerreros del reino del bosque. Legolas se separó de su grupo, uniéndose a la hueste reunida como uno de los líderes de vanguardia. El ejército élfico se dirigió hacia el sur en filas disciplinadas, su paso era una sombra rápida y silenciosa bajo el dosel. Silas, Arwen, Elrohir y Elladan permanecieron cerca de Thranduil. El rey elfo le ofreció a Silas las riendas de un gran alce, una de las varias bestias nobles que se guardan en sus establos reales. Este, el más gentil de su tipo, se erguía alto y orgulloso, sus grandes cuernos se ramificaban como marfil vivo. Era la primera vez que Silas montaba una montura así, y se encontró estudiando con curiosidad la elegante extensión de las astas. Thranduil se dio cuenta. Si te place, el alce es tuyo, ofreció sin dudarlo. Silas se rió suavemente, sacudiendo la cabeza. Al ver la negativa de Silas, Thranduil no presionó el asunto, dirigiendo su atención por completo a la batalla que se avecinaba. En ese momento, la mirada de Silas se sintió atraída por el broche de gema blanca en su pecho. Mientras el broche pulsaba con una luz sutil, algo se agitó en el bosque. Silas sintió una profunda conexión con la tierra que lo rodeaba, como si los mismos árboles se hubieran despertado para reconocer su presencia. Podía sentir su respiración, escuchar el diminuto correteo de los insectos, el vuelo frenético de los animales asustados, y, en lo alto, en las ramas de un enorme árbol a casi 100 metros de distancia, la malicia de una araña gigante al acecho. Sobresaltado, Silas giró la cabeza hacia el peligro, justo cuando la criatura se preparaba para atacar. Pero antes de que pudiera siquiera expresar una advertencia, los guerreros elfos ya se habían movido. Una andanada de flechas silbó en el aire, golpeando la cabeza de la araña con una precisión impecable. En el momento en que cayó, un elfo saltó hacia adelante y lo despachó de un solo golpe decisivo. Desde el descubrimiento hasta la ejecución, solo había tomado unos segundos. Silas dejó que la advertencia tácita muriera en su garganta.
En el bosque negro, los elfos lucharon con una velocidad y coordinación que rivalizaba con cualquier fuerza que hubiera visto en Erebor. Aún así, sus ojos se detuvieron en el cadáver que ahora estaba siendo arrastrado a un lado, y se volvió hacia Thranduil. Su Majestad, ¿podría quedarme con estos cadáveres de arañas? El rey elfo levantó una ceja, desconcertado. Para él, los restos de tales criaturas oscuras no eran más que suciedad, contaminando la tierra y el agua si no se quemaban. Sin embargo, si Silas los deseaba, no los rechazaría. Había planeado reunirlos y quemarlos después de la batalla, dijo Thranduil. De lo contrario, nada crecerá donde se encuentran. Pero si tienes uso para ellos, tómalos. Con el consentimiento del rey, Silas no perdió el tiempo. Convocó al cadáver más cercano con un hechizo de levitación, desmontó su alce y sacó un frasco de vidrio para recoger el veneno verde vivo antes de guardar el cuerpo dentro de una bolsa mágicamente expandida. El Rohirrim, mirando con curiosidad, inclinó la cabeza. Silas, ¿qué podrías necesitar con una araña gigante? Sonriendo, Silas le dio un ligero apretón al frasco que tenía en la mano. Este veneno está lejos de ser inútil. Se puede destilar en poderosos antídotos y usar para fortalecer artefactos mágicos. En verdad, Silas había notado hace mucho tiempo que estas arañas del bosque negro eran muy parecidas a las acromántulas del mundo mágico, solo que más potentes. Su veneno no solo podría reemplazar el veneno de la acromántula, sino que lo superaría en efectividad. En el mercado mágico, tal sustancia valía una fortuna, buscada por maestros de pociones y encantadores por igual. No tenía intención de dejar escapar esa oportunidad. Si era posible, tenía la intención de capturar vivas a algunas de las criaturas antes de abandonar el bosque oscuro y construir un hábitat seguro dentro de su torre para criarlas. Una vez erradicados del bosque negro, serían casi imposibles de encontrar de nuevo. Y no era solo el veneno lo que valoraba. Silas planeaba cosechar sus fibras nerviosas para los núcleos de las varitas, y el resto de la carne serviría para otro propósito completamente diferente, como un festín para Herpo, su basilisco. Las acromántulas eran un manjar para la gran serpiente, y estos gigantes del bosque negro eran un premio aún más raro. Los dos que una vez había guardado en su torre ya habían sido devorados, lo que le otorgó a Herpo un crecimiento significativo y un aumento en el poder mágico. Para la mayoría de las criaturas, esa carne era un veneno mortal, la mancha oscura permanecía en la sangre lo suficiente como para matar incluso a una gran águila. Pero para un basilisco, era un elixir vivificante. Este viaje, entonces, no era únicamente para responder a la invitación de Legolas o para librar al bosque negro de su infestación. Para Silas, también fue la oportunidad perfecta para reunir un generoso suministro de comida para su compañero más peligroso. Piedras, por favor, apóyame en Patreon @patreon.com Weblink reflexiones de los creadores emoticon 29 hacer un checkout comentario 25 comentario. Votar 2 restantes capítulo 149. 149 A medida que el ejército élfico se adentraba más en el bosque del sur, se encontraron con un número cada vez mayor de arañas gigantes. Los guerreros del bosque se movían con la gracia de los ciervos, saltando de rama en rama como si caminaran sobre terreno llano. En unos momentos, varios nidos de arañas habían sido destruidos. El principal de ellos fue Legolas, el líder de vanguardia. A diferencia de la mayoría de los elfos del bosque que preferían el arco, Legolas empuñaba su varita con una precisión mortal, lanzando hechizos con la misma seguridad que sus flechas. Se movía como un ciervo veloz a través de las ramas sombrías, un borrón fugaz entre los árboles. Cada movimiento de su varita enviaba a otra araña cayendo de las copas de los árboles. No desperdició magia en encantamientos demasiado complejos. En cambio, confió en hechizos rápidos y eficientes, la maldición del bloqueador de piernas, la tarantallegra, simple pero devastadora para los enemigos arácnidos. Bajo sus efectos, las arañas se tambaleaban, con las patas atadas o agitándose incontrolablemente, hasta que se sumergían en el suelo del bosque, donde las espadas élficas que esperaban terminaban el trabajo. Desde detrás de las líneas, el rey Thranduil observaba con abierto orgullo. Sus ojos brillaron cuando se volvió hacia Silas. Silas, Legolas ha aprendido mucho de ti. Tienes mi gratitud, dijo cálidamente. Silas sonrió y dejó de lado el agradecimiento. Legolas es mi amigo y también me ha ayudado mucho. No pienses en ello. A medida que caían más arañas, los ojos de Silas se iluminaron. Sin dudarlo, corrió hacia una de las bestias asesinadas, transfiguró un puñado de hojas en botellas de cristal y comenzó a extraer veneno.
El veneno de araña tenía que cosecharse rápidamente, dejarse demasiado tiempo, se echaría a perder y perdería su potencia. Una vez terminado, Silas metió las botellas en su túnica y luego guardó los cadáveres de araña en su bolso encantado. A estas alturas, había recolectado cientos, suficientes para mantener a su basilisco bien alimentado durante semanas. La mejor parte, en su opinión, era que no había necesitado mover un dedo en la pelea real. Simplemente siguió a los elfos, cosechando el botín. Era, pensó, el arreglo perfecto. Thranduil, divertido por sus acciones, ordenó en silencio a varios guerreros que apartaran más cadáveres de arañas para el uso de Silas. El ejército élfico siguió adelante, dirigiéndose al viejo camino del bosque. Pero aquí finalmente encontraron una verdadera resistencia. Las arañas, aunque mudas, eran inteligentes y maliciosas. Al enterarse del avance de los elfos, se reunieron en gran número, miles de ellos, al acecho en los densos árboles cerca del camino. Cuando llegó el ejército, el camino estaba bloqueado por una pared de gruesas correas. Desde el suelo hasta el dosel, el bosque estaba rodeado de hebras plateadas, formando una barrera colosal que dividía el bosque oscuro de este a oeste. Un guerrero golpeó las telarañas con su espada, pero la seda no solo era dura, sino que se aferraba firmemente al acero. Cortar incluso una sola capa tomó demasiado tiempo, y había docenas. El ceño fruncido de Thranduil se profundizó. Las arañas pretendían detener su impulso. Fue entonces cuando el Rohirr y Elladan dieron un paso adelante. Su Majestad, dijo el Rohirr, el campo de batalla ha cambiado. Si permitimos que las arañas nos frenen, tendrán tiempo de reagruparse. Déjanos a nosotros y a Legolas tomar la iniciativa. Elladan agregó. Hemos aprendido mucho de Silas en los últimos días. Vamos a probarlo aquí. Arwen se movió para pararse junto a ellos, con los ojos encendidos. Inclúyeme también. Thranduil no perdió tiempo en conceder su solicitud de unirse a la lucha, asintiendo con firmeza. Entonces te lo dejo a todos. ¿Necesitas mi ayuda?, preguntó Silas, acercándose cuando vio a Arwen y los demás preparándose. Arwen sonrió y negó con la cabeza. ¿Cómo pudiste tú, un profesor, salir al campo antes que tus propios estudiantes? Déjanos manejarlo primero. Sus ojos brillaban juguetonamente. Además, tenemos que mostrarles a todos lo que hemos aprendido de sus lecciones. Silas solo pudo suspirar ante el recordatorio. Él les había dicho en broma que lo llamaran profesor durante el entrenamiento, pero ella claramente no lo había olvidado. Con una sonrisa, respondió. Muy bien. Como tu maestro, no te robaré tu momento de gloria. Solo esperaré en la parte de atrás para recoger los restos. Los labios de Arwen se curvaron. No te preocupes. Ya que parece que te gustan tanto las criaturas extrañas como las arañas gigantes, me aseguraré de traerte una ofrenda generosa como tributo estudiantil. El Rohirr, de pie cerca, captó el sutil cambio entre los dos y frunció el ceño. Arwen, vamos a movernos. Ni Arwen ni Silas parecieron darse cuenta. Compartieron una breve mirada sin palabras antes de que ella se diera la vuelta. Silas se puso de pie y observó cómo Arwen, el Rohirr y Elladan galopaban hacia las líneas del frente para unirse a Legolas. Thranduil llamó la atención de Silas y le dio una sonrisa de complicidad, pero no dijo nada. Los 4 elfos se reunieron rápidamente y acordaron combinar su magia en un golpe concentrado para abrir una brecha en las defensas del enemigo, dando al ejército un camino despejado antes de que las arañas pudieran reaccionar. Con las varitas levantadas, apuntaron hacia la gruesa barricada de correas. 4 agudos rayos de luz blanca estallaron, fusionándose en un solo rayo cegador. La magia combinada rugió hacia adelante, rasgando la red y abriendo una brecha de más de 10 metros de ancho. Sin pausa, Arwen y sus compañeros saltaron sobre la red destrozada, avanzando para ensanchar el pasillo. El ejército élfico se abrió paso detrás de ellos. Al otro lado, miles de arañas gigantes esperaban. Se aferraron a las ramas altas, golpeando desde arriba, escupiendo hilos de trampas de seda o lanzándose hacia adelante con colmillos que goteaban veneno. Legolas, el Rohirr, Elladan y Arwen reaccionaron en perfecta sincronía, sus varitas destellando mientras contraatacaban. Arwen se movía como un ciervo salvaje a través del dosel del bosque, increíblemente ligera y rápida, sus pies apenas tocaban las ramas. Saltó de tronco en tronco, varita en una mano, daga en la otra, despachando arañas con precisión. Cada ataque era fluido, cada movimiento una mezcla perfecta de gracia y letalidad.
Esquivó cada rocío de seda y empuje de aguijón con facilidad instintiva, girando en el aire para dar una patada a una araña que se abalanzaba hacia ella, haciéndola caer desde la copa del árbol. Ya no era la mimada princesa de Rivendell y Lorien, sino que luchaba como una verdadera guerrera elfa, rápida, aguda y absolutamente intrépida. Desde atrás, Silas miraba con asombro. Si antes Arwen había encarnado la belleza, la nobleza y la elegancia, ahora irradiaba un poder feroz, una fuerza que igualaba su gracia. Incluso la mirada de Thranduil se suavizó con admiración. Un pequeño suspiro de arrepentimiento cruzó su mente. Si ella y Legolas se hubieran cuidado el uno al otro, habría sido la nuera perfecta. Mientras tanto, los tres elfos masculinos lucharon no menos valientemente. Con su agilidad inigualable, reflejos relámpago y la precisión de sus hechizos, derribaron ola tras ola de arañas. A su alrededor, el resto de los guerreros elfos se unieron a la batalla, soltando flechas y empuñando espadas, convirtiendo a la horda de arañas en una lluvia de cuerpos que caían. A medida que el ejército élfico se adentraba más en el bosque del sur, su resistencia a las arañas gigantes comenzó a desmoronarse. Miles de criaturas estaban perdiendo fuerza bajo el implacable asalto y huyeron hacia el sur en desorden, dejando un rastro de cadáveres a su paso. Los veloces guerreros elfos aprovecharon la oportunidad y persiguieron al enjambre en retirada sin dudarlo. Detrás de la fuerza principal, los elfos asignados a la logística reunieron las arañas caídas y se las entregaron rápidamente a Silas. Recibió cada uno con satisfacción, su colección de veneno de araña gigante ahora llenaba varios barriles, suficiente para preparar numerosas pociones potentes. Su bolsa espacial estaba repleta de cadáveres de arañas, pero aún así dio la bienvenida a más. Tales oportunidades eran raras. Una vez que Sauron y las fuerzas de la oscuridad fueran derrotados, criaturas como estas escasearían. Silas tenía la intención de almacenar tanto como fuera posible, sabiendo que el basilisco que tenía un enorme apetito. A medida que crecía, incluso esta recompensa no lo sostendría por mucho tiempo. La persecución del ejército los llevó a través del antiguo camino forestal y más al sur, donde el ambiente se volvió hostil. El bosque e incluso el aire llevaban la mancha de la corrupción de las arañas. Los árboles se retorcían en formas grotescas, el suelo y las hojas se pudrían con podredumbre, y los arroyos corrían con agua empapada en encantamientos somnolientos. Una neblina tenue y venenosa flotaba por el aire, con efectos alucinógenos. El progreso se volvió arduo. Los elfos tenían que permanecer atentos tanto a las arañas ocultas como a la influencia progresiva del veneno. Afortunadamente, estaban preparados, cada guerrero produjo una bufanda infundida con un remedio a base de hierbas elaborado por curanderos elfos para atenuar los efectos de las toxinas. Silas aceptó uno, notando su aroma fresco y vegetal, pero decidió no correr riesgos. Con un rápido encantamiento, se lanzó un encantamiento de cabeza de burbuja y luego sacó su bastón. Canalizando su magia, la esmeralda en su punta brilló intensamente, liberando cientos de burbujas brillantes. Estos flotaban suavemente a través de las filas, asentándose sobre las cabezas de cada elfo como esferas protectoras. Al principio, la sensación era extraña, pero los elfos pronto se dieron cuenta de que las burbujas filtraban el aire, dejándolo solo con un aliento fresco y limpio. Thranduil, complacido por la mejora, guió sutilmente una de las burbujas para cubrir la cabeza de su montura de alce. Silas, nos has ayudado mucho de nuevo, dijo el rey cálidamente. La mirada de Silas se dirigió al rostro descubierto de Thranduil. Su Majestad, ¿dónde está su burbuja? ¿Debería hacer uno para ti? El rey sacudió la cabeza con una leve sonrisa. No. Estos venenos no pueden hacerme daño. No tenía intención de caminar con la cabeza envuelta en burbujas, estaba lejos de ser digno. Comentario 7. Votar 2 restantes. Capítulo 150. 150. Con el encantamiento de cabeza de burbuja de Silas protegiéndolos, el gas tóxico en el aire ya no podía afectar a los guerreros elfos. Liberado de la necesidad de precaución, el ejército élfico mostró una vez más toda su fuerza. Avanzaron a gran velocidad, cortando todas las arañas gigantes que bloqueaban el camino. El resto se dispersó hacia el sur en pánico. La marcha continuó sin pausa y, en poco tiempo, la mitad del bosque negro había sido reclamada. Pero pronto, los guerreros notaron algo extraño. No había arañas más adelante. Ni siquiera el más leve rastro de movimiento en sus nidos. Parecía como si las criaturas hubieran abandonado el área por completo. El patrón no cambió durante docenas de millas.
Dentro de los nidos vacíos, encontraron cadáveres de animales a medio comer e incluso huevos de araña que aún no habían eclosionado. Parecía como si las arañas hubieran huido a toda prisa en el momento en que recibieron algún tipo de advertencia. Sin embargo, nadie parecía complacido. Los rostros se pusieron tensos. Las arañas gigantes eran astutas. Para ellos, abandonar sus nidos tan repentinamente solo podía significar una cosa: se habían reunido en otros lugares en gran número. La próxima batalla sería feroz. Silas impidió que los elfos destruyeran los huevos. Los recolectó cuidadosamente, algunos para congelarlos para obtener ingredientes de pociones y otros para incubarlos más tarde como fuente de veneno y alimento para Herpo, su basilisco. El ejército avanzó hacia el sur, alerta y listo. De repente, hubo una conmoción en el bosque. Los arqueros elfos levantaron sus arcos y dispararon, pero las flechas fueron interceptadas rápidamente por la extraña figura que se acercaba. Un gran conejo que tiraba de un trineo de madera apareció a la vista y se detuvo ante la compañía. Radagast. ¿Qué estás haciendo aquí? Silas exclamó sorprendido, dando un paso adelante. El mago de túnica marrón parecía un poco salvaje. Su rostro se iluminó cuando vio a Silas. Ah, ¿eres tú, Silas? ¿Lo que te trae aquí? Su Majestad Thranduil lidera la campaña para eliminar a las arañas gigantes del bosque. Estoy aquí para ayudar. Pero, ¿y tú, Radagast? ¿Ha pasado algo? ¿Me? Oh, sí. Casi lo olvido. Radagast se llevó la mano a la cabeza y luego soltó como si el pensamiento acabara de volver a él. Estoy aquí para advertirte. Debo advertir a los elfos. ¿Qué advertencia? Preguntó Thranduil, frunciendo el ceño. Como habitante del Bosque Negro, Thranduil conocía al mago marrón por su reputación, aunque rara vez se cruzaban. Cuando Radagast vio al rey elfo, pareció encontrar su verdadera audiencia. Todas las arañas se están reuniendo en el sur. Miles y miles de ellos, tan apretados que es como una alfombra viviente. Los animales del bosque están aterrorizados, y yo también. Su voz bajó, pero sus ojos se abrieron más. Son la prole de un Goliant, y se mueven bajo el mando de su reina. Ella tiene la intención de destruir a todos los elfos de un solo golpe. Debes estar listo y espera, interrumpió Thranduil bruscamente. ¿De qué reina hablas? La reina araña, sí. Dijo Radagast, sus palabras se toparon unas con otras. Su nombre es Senasa. Ella es la araña más grande de todo el bosque, la gobernante de su especie. Más grande que mi casita. Y está aliada con el Señor Oscuro. Ahora reúne a todas las arañas para el ataque. El rostro de Thranduil se endureció ante la noticia. Silas estaba igualmente sorprendido. No había imaginado que el Bosque Negro albergara una criatura así, y mucho menos una vinculada al propio Sauron. Cuando llegó la noticia de que las arañas gigantes se estaban reuniendo, Thranduil no perdió el tiempo. Condujo a su ejército hacia el sur, prometiendo expulsar hasta el último del Bosque Negro. El mago de túnica marrón Radagast se unió a ellos, su presencia les brindó sabiduría y determinación. Guiados por él, la compañía avanzó sin pausa, dirigiéndose directamente hacia la guarida de la reina araña. Se encontraba en el extremo sur del bosque, no lejos de la sombra de Dol Guldur. Los árboles aquí se elevaban más altos que en otras partes, sus troncos gruesos y antiguos, sus copas perdidas en la oscuridad. El cielo estaba borrado por innumerables capas de seda de araña y hojas enredadas, sin dejar ni un solo rayo de sol para tocar el suelo del bosque. Generaciones de arañas gigantes habían hecho su hogar aquí durante miles de años. Cada rama, cada tronco, cada camino estaba enrollado con hilos de seda, formando un laberinto de túneles que solo las arañas podían navegar. Esto no era un simple nido, era un reino de arañas en expansión. Cualquier otra criatura que deambulaba rara vez salía con vida. Cuando Silas y el ejército élfico llegaron al valle, contemplaron la extensión interminable ante castillo de la araña que se extendía ante ellos. La gran escala dejó en claro que ningún asalto simple podría tener éxito. Thranduil frunció el ceño. Si no aprovechamos este momento y los destruimos a todos, nuestra campaña será en vano. Una vez que se reproduzcan de nuevo, empujarán hacia el norte, expulsándonos de nuestros propios bosques y amenazando la seguridad misma del reino de los bosques. Sin embargo, el problema era evidente, millones de telas de araña formaban un muro casi impenetrable. Destruirlos sería una tarea monumental. Padre, déjame llevar a una compañía a través de sus túneles y expulsarlos, instó Legolas, con los ojos iluminados por la determinación. Thranduil negó con la cabeza. No.
Dentro de esos túneles acechan más arañas de las que se pueden contar, y la propia reina araña. Entrar es caminar voluntariamente hacia una trampa. Pero si se quedan, el bosque negro nunca conocerá la paz, presionó Legolas. En poco tiempo, se multiplicarán y se moverán hacia el norte. Tengo hechizos enseñados por Silas que me protegerán. Puedo protegerme. Aún así, Thranduil no cedió. No importa cómo argumentara Legolas, su padre no le permitiría arriesgar su vida. Mientras los dos intercambiaban palabras, Silas habló. Su Majestad Thranduil, ya que no podemos atravesar las redes, ¿podríamos usar fuego? Tanto el rey como el príncipe se volvieron hacia él sorprendidos. Lo he pensado, respondió Thranduil, pero el fuego se propaga rápidamente. Si escapa de nuestro control, todo el bosque se quemaría. Innumerables criaturas perecerían y nos quedaríamos sin hogar. Silas respondió. Podríamos cortar un cortafuegos al norte y luego incendiar el bosque del sur. De esa manera, las llamas no podrían propagarse. Pero había juzgado mal el amor de los elfos por el bosque verde. La gente del bosque negro vivía en armonía con el bosque y prefería soportar las dificultades antes que dañar los árboles. Radagast, como sirviente de Yavanna, se opuso aún más. Para él, la idea de talar o quemar árboles era insoportable. Hacía mucho tiempo que había elegido permanecer en la Tierra Media, habitando entre pájaros y bestias en lugar de llevar a cabo otras tareas de su orden. Al ver su determinación inquebrantable, Silas abandonó la idea con pesar. En cambio, recurrió a otro pensamiento. Su Majestad, tengo una forma más de sacar a las arañas. Será peligroso, pero puede funcionar. Los ojos de Thranduil se entrecerraron con interés. ¿Qué es este método? Sabía que Silas no hablaba ociosamente. Silas sacó una maleta de su bolsa espacial. ¿Qué hay ahí? Thranduil frunció el ceño ligeramente. Desde adentro llegó la presencia inconfundible de una criatura mágica oscura. Era una especie de aura que nunca antes había encontrado, aguda y sofocante, que llevaba consigo una sensación de peligro mortal. Es una criatura que he criado, llamada Basilisco, explicó Silas. Sus ojos son mortales. Cualquier ser ordinario que se encuentre con su mirada morirá instantáneamente. Incluso mirarlo a través de un espejo te convertirá en piedra. ¿Existe tal criatura? La voz de Thranduil traicionó su sorpresa. Solo por la descripción, podía decir lo peligroso que era. Legolas, Arwen y los demás miraron sorprendidos. Nunca antes habían escuchado a Silas hablar de una bestia así. Entonces, si su majestad está dispuesta a intentarlo, puedo liberar al basilisco para expulsar a las arañas de su guarida, continuó Silas con gravedad. Pero antes de eso, todos deben ser advertidos. No mires directamente al basilisco, o no puedo garantizar tu seguridad. Thranduil vaciló, sopesando los riesgos, pero finalmente dio su consentimiento. Ordenó a sus guerreros que desviaran la mirada y les explicó la naturaleza mortal del basilisco. Una vez que todos estuvieron listos, Silas abrió la maleta y dio un paso atrás. Un momento después, una enorme cabeza de serpiente emergió del espacio oculto de la caja, coronada con una cresta de plumas de color rojo sangre. Todos los elfos presentes, incluido Thranduil, cerraron los ojos a la vez. Aún así, los sentidos élficos no necesitaban vista. A través de su aguda percepción, podían sentir claramente la presencia de la criatura. Los guerreros del calibre de Thranduil podían percibir el mundo solo a través del pensamiento y el instinto, casi como si todavía tuvieran su visión. En sus mentes, una pitón de escamas verdes de más de 10 metros de largo, tan gruesa como el torso de un hombre adulto, se deslizó de la caja. Irradiaba el aura sofocante de la magia negra. Silas no cerró los ojos, porque había sellado un juramento de sangre con el basilisco. La criatura no podía hacerle daño bajo ninguna circunstancia, y cada vez que lo veía, cerraba los ojos con deferencia. Epo había crecido rápidamente, especialmente después de devorar 2 arañas gigantes que tenía en la torre. Ahora, estaba casi completamente desarrollado. Como todas las serpientes, podía rastrear a sus presas sin verlas, usando su lengua para saborear el aire, siguiendo el olor y el calor con perfecta precisión. La emoción se extendió por su enorme cuerpo. Movió la lengua rápidamente y luego golpeó el suelo con la cola con ansiosa anticipación. Maestro, huelo la comida. Comida deliciosa, siseó en la lengua serpentina. Silas apoyó una mano en su cabeza. Entonces vete. Encuentra a tu presa. Mátalos con tu mirada. Expulsarlos, respondió en Parcel. Piedras, por favor, lea los capítulos a continuación @patreon.com/weblink. Fin de capítulo. Hasta la próxima.
Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.